En este Mayo de la Memoria, en Ulmanianas, estamos poniéndonos en contacto con Flor de María Mesa para poder hablar sobre esta denuncia que realizaron expresas políticas, denuncias por violación, por abusos, por violencia, en el momento en que estaban detenidas, en el momento del terrorismo de Estado en nuestro país. Y bueno, para poder saber en qué consiste esta denuncia, qué respuestas ha tenido también esta denuncia y qué se espera de aquí en adelante con esta situación. Así que vamos a saludarle allá mismo a Flor de María Mesa. Muy buen día, Flor de María. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, es para nosotros realmente muy importante poder contar con tu voz para poder saber de forma clara un tema tan delicado como este, cómo fue que ocurrió que se da esta denuncia. ¿Cómo llegás vos, Flor de María, a esta causa? Sí, mira, yo llego por derivación de dos personas que en ese momento veníamos trabajando juntas, una que es por el director de entonces del Instituto de Derechos Humanos de Facultad de Derecho, el doctor Pérez Pérez, ya fallecido. Él es consultado por el grupo de mujeres denunciantes a quién podían acudir, estaban todavía en la previa, viendo si presentaban la denuncia, y a quienes podían acudir para que esta denuncia sea una realidad, ¿no? Para que se pueda concretar. Entonces, cuando fueron con este profesor, él les derivó conmigo, porque ya yo venía trabajando hace mucho tiempo, desde el 2002, que me incorporo al Instituto de Derechos Humanos en Facultad de Derecho como docente, todos los temas de los derechos de las mujeres, sobre todo en el ámbito del derecho internacional, y por supuesto con todo lo que significa la perspectiva de género. Y por otro lado también habían consultado a Gloria de Alessandro, una querida amiga, que era en ese momento la directora del Instituto Mujeres Sociedad. Y también Gloria las había derivado conmigo. Entonces, teniendo ya dos referencias, ellas me llamaron, ¿no? La que me llamó en ese momento, una de las dos compañeras que estaban al frente, bueno, quedamos contactadas, conversamos muchísimo, yo les expliqué cómo veía la situación, y desde entonces participé en el equipo de abogados y abogadas, que fuimos 4, 2 mujeres y 2 varones. ¿Cuál es el detalle de esta denuncia o en qué consiste esta denuncia para quienes no están al tanto? Sí, mira, la denuncia penal fue presentada en octubre del año 2011. Ellas, las compañeras denunciantes, que son 28 en el expediente, ya fallecieron 3, ¿verdad?, en estos años, esperando justicia. Denunciaron a más de 100 personas, entre ellos militares y también civiles colaboracionistas, que ejercieron violencia contra ellas de todas las formas durante el tiempo que estuvieron presas, es decir, desde los años 72 al año 85. Ellas cayeron detenidas, fueron secuestradas, después del secuestro fueron torturadas, y en la tortura se da el tema de la violencia sexual. Con esta particularidad del ensañamiento hacia las mujeres detenidas, secuestradas, torturadas, por un tiempo no habidas, desaparecidas, el término técnico, y después formalizadas, entre comillas, por la justicia militar. Es decir, todas estas mujeres que llegaron a la denuncia son solo un grupo representativo de todas las que pasaron por esta situación, de las miles de personas, de mujeres especialmente, que pasaron por la detención arbitraria e ilegal de parte de los militares durante la dictadura uruguaya, y que, bueno, después de todo un trabajo previo a la denuncia de 2 años con el acompañamiento de 2 profesionales, menciono especialmente a la licenciada, la magíster Maricel Robaina, quien nos acompañó durante ese tiempo, ellas se empoderaron también teniendo en cuenta el contexto internacional, el contexto regional.
para hacer esta denuncia. ¿Qué pasaba en el contexto internacional? O sea, en el año, hacía pocos años, año 2000, 2002, empieza a tomar fuerza todo lo que es el estatuto penal para el funcionamiento de la Corte Penal Internacional, ¿no? El Estatuto de Roma. Y años anteriores, en el año 2007, ya tenemos el primer procesamiento en Argentina de un perpetrador, de un militar, por violencia sexual durante la detención de mujeres expresas. Entonces, bueno, ellas también, con todos esos elementos y con el apoyo que tuvieron, se reúnen muchas mujeres, casi 100 mujeres, de las cuales solo 28 llegan a firmar la denuncia penal. Porque, bueno, no es fácil, ¿no? Contar lo que pasó sobre ese tema, especialmente. Muchas de ellas, ni siquiera, la gran mayoría no había comentado con su familia, ni con sus compañeros, ni con sus hijos. Esas situaciones tan terribles que habían pasado. Eso mismo te quería preguntar, Flor de María, porque, bueno, ¿cómo fue el proceso? ¿No? Desde tu lado profesional y también, lógicamente, desde tu lado personal, de todo este tiempo de 2 años que fue que duró generar esta denuncia, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso? Sí. Bueno, el proceso de acompañamiento lo tuvieron especialmente, ya te digo, con Maricel y con otra compañera, que fueron las que sostuvieron al grupo, ¿no? Las acompañaron. Nosotros entramos un año antes, en el 2010, como equipo para preparar la denuncia penal. Armamos equipo, estaban el doctor Migliónico, estaba Álvarez Petraglia, la doctora Marta Escarpita, que es quien acompañó muchísimo junto a Migliónico también todos estos años al grupo, y estaba yo. Entonces los 4 trabajamos con ellas, ¿no? Nos tocó, bueno, obviamente conocer las experiencias, leer sus testimonios, son muy duros. Hay una película que recomiendo, que si bien está novelada para la película, está pautada para la película, muestra algunas situaciones que, bueno, porque está basada en la vida de ellas, ¿no? Es Migas de Pan, de Manane Rodríguez, ¿no? Entonces, muestra algunas cosas que pasaron y que son tremendas y que lamentablemente mucha gente todavía en el país no lo conoce, no sabe de esta realidad. Entonces, nosotros como equipo de abogadas y de abogados entramos a tallar un año antes, a preparar la denuncia, a prepararla con ellas, ¿no? Fuertemente, para que su voz esté bien presente, porque ellas son las protagonistas de esta historia. Nosotros simplemente acompañamos. Y después, durante todos estos años, desde la presentación de la denuncia hasta la denuncia penal en Uruguay, hasta nuestra presentación en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ocurrió el pasado 18 de marzo, nosotros salimos desde la Sala Mayolo de la universidad. La unidad ha estado muy presente, ¿no? Acompañando desde el grupo de Derecho y Género, que es un grupo de Facultad de Derecho, desde el área de Derechos Humanos de la Unidad Académica de Extensión y Actividades en el Medio, desde el equipo de atención a las víctimas, desde el consultorio jurídico, que empiezan también a acompañarlas en este proceso interno desde hace 2 años, y también desde la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de nuestra Universidad de la República, cátedra que yo integro. Entonces es un trabajo conjunto, integral, ¿no? Y la defensa de lo que es la memoria, la verdad y la justicia desde la UDELAR, ¿no? Nuestra universidad pública. Flor de María, ¿y qué respuesta obtuvieron cuando presentaron la denuncia y qué respuesta obtuvieron después de llegar a la Comisión Interamericana? Sí, son 2 preguntas grandes. Arranco por la interna, por la justicia interna. Es que después que presentaron las compañeras la denuncia, bueno, a ellas se les toma testimonio en una primera etapa, estamos hablando 2011, 2012, ¿no? Capaz que llega hasta 2013. Después el proceso se detiene, entra en un stand-by. Cambian 3 veces a jueces y juezas.
O sea, la jueza que tiene ahora la causa es la número 3, ¿no? Uh-huh. Lo mismo ocurre en el Ministerio Público hasta el año 2018, que es cuando se crea la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, que está a cargo del doctor Percival. Es con esta nueva Fiscalía Especializada y con la dirección del doctor Percival que la causa toma un nuevo impulso. Uh-huh. Y bueno, desde la Fiscalía se piden procesamientos, ¿no? Anteriormente habíamos tenido un procesamiento del ex capitán Lucero, que pese a haber hecho declaraciones públicas de cómo torturaba y cómo violentaba sexualmente a las compañeras, ellas, todos nos sorprendimos cuando esta persona fue procesada por otro delito que es el de la... Hola, Flor. Ahí vamos a... Sí. Ahí te escuchamos nuevamente. Me voy a mover para que me escuchen capaz mejor a otra zona de la casa. ¿Aquí está mejor? Ahí te escuchamos, ¿sí? Bárbaro, gracias. Está. Cuando que en la justicia interna, bueno, tuvimos varias etapas, ¿no? Una primera etapa de denuncia, de toma de testimonio, de las compañeras denunciantes. Después se procesó a una persona que fue el capitán Lucero, que pese a los dichos públicos que tuvo, no se le procesó por tortura ni por violencia sexual, sino por privación ilegítima de libertad. Este señor no estuvo ni un día en la cárcel, porque después rápidamente fue trasladado a una clínica o a un hospital y después falleció. Uh-huh. Entonces ahí se había detenido totalmente el proceso Después en el 2018, con la creación de la Fiscalía Especializada, bajo la dirección del doctor Percival, toma un nuevo impulso la causa y el doctor Percival pide el procesamiento de 2 personas que se dieron recién al día siguiente de nuestra audiencia. O sea, nuestra audiencia fue el 18 de marzo y el 19 de marzo se concretaron los pedidos de procesamiento de parte del juzgado penal. Uh-huh. ¿Esto qué significa? Uh-huh. Significa que si el Estado quiere, el Estado puede, ¿no? Uh-huh. Y con rapidez. Claro, pero además quedan más de 90 denunciados. Uh-huh. Flor de María, ¿hay antecedentes de alguna denuncia en nuestro país de esta magnitud, con estas características? No lo hay. No te contesté la segunda pregunta de la Comisión Interamericana. Capaz que lo contesto más adelante. Primero voy a lo que me estás preguntando ahora. Y es que no lo hay. Esta es una denuncia muy peculiar, muy particular, porque lo que reclama desde el principio es el ensañamiento con el que los perpetradores, ¿no? Uh-huh. Reprimieron a las mujeres detenidas en diferentes centros de detención con un mismo patrón, ¿no? Uh-huh. Que es el de humillarlas, el de agredirlas en todos los niveles, pero sobre todo a nivel sexual, porque siempre se repetía el asunto de que eran de todo por haber roto los mandatos patriarcales de no ser buenas hijas, no ser buenas madres, no ser buenas esposas, y que el lugar de ellas estaba en sus casas, ¿no? No militando, no trabajando por una sociedad diferente, porque, a ver, inclusive no todas estaban trabajando en partidos políticos, cosa que por supuesto no les disminuye ningún derecho, al contrario, sino que en el conjunto de las mujeres detenidas habían de todo, que militaban en general. Todas las que denuncian son mujeres militantes, pero también otras mujeres que se ven involucradas por cómo funcionaba el mismo aparato represor. Entonces, todas las mujeres denunciantes identifican claramente que aquí hay un factor diferencial con ellas, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, la denuncia, lo que reclama es que
hay un ensañamiento específico y que son las mujeres las que llevan la peor parte de la represión durante estos años con este tema específico de la violencia sexual en la tortura. Entonces, nosotras cuando acudimos, después de casi 10 años de inacción de la justicia uruguaya, ¿no? Es porque el año 2019 las compañeras reciben un cedulón, 2019-2020, reciben un cedulón de la justicia llamándolas nuevamente a declarar, ¿no? En calidad de testigos. Cuando ellas van nuevamente por segunda vez a revivir todo lo que ya dijeron en el juzgado, ¿no? Quienes terminan interrogándolas son los y las abogadas de los represores, de los denunciantes, de los denunciados, perdón. O sea, la figura al revés, ¿no? Sí, y, sí. Supuesto que terminan siendo revictimizadas, porque en vez de que la justicia las proteja, la justicia las estaba exponiendo. Otra vez, claro. Otra vez Pero exponiéndola. En una situación que no correspondía, porque ellas ya habían dado sus testimonios. ¿Ah? Y hay todo un tema de prohibición de no revictimización, sobre todo en este tipo de situaciones. Preguntando detalles escabrosos, ¿no? Humillándolas una y otra vez. Imagínate todo el valor que tuvieron que tomar estas mujeres para, después de tantos años, salir públicamente y decir lo que les pasó, con todo lo que significa la estigmatización, el prejuicio, ¿no? Pasar por esta situación nuevamente para que la justicia pueda moverse otra vez, la verdad es que es muy difícil de entender, no hay manera de entender. Entonces nosotros, cuando pedimos, nosotras somos 3 quienes copeticionarias que fuimos a la Comisión Interamericana, el grupo de mujeres denunciantes, la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UDELAR y el Centro de Estudios y Justicia Internacional CEGIL, ¿no? Nosotras 3 fuimos, 3 como grupo, como instituciones, fuimos a la Comisión Interamericana a pedir una audiencia pública por la falta de acceso de las mujeres víctimas de tortura sexual en el marco de la dictadura uruguaya, por la falta de acceso a la justicia. Buscando que la Comisión Interamericana tenga información detallada sobre cómo es que las mujeres, ¿no? Sobrevivientes encuentran múltiples obstáculos en la justicia uruguaya para conseguir la verdad, la justicia y la reparación, ¿no? Entre esos obstáculos está la revictimización y también está el olvido de la justicia. Ellas siempre dicen que el tiempo de la justicia no es el tiempo de ellas, y tienen razón. A ver, tanto los represores por la edad están falleciendo y también ellas. No necesariamente por la edad, aunque cuando fueron detenidas eran muy jóvenes, ahora ya rondan por los 70 para arriba, quedaron con múltiples complicaciones de salud. Ya se pueden imaginar, ¿no? O sea, viviendo este tipo de situaciones tan vejatorias que, como estaba diciéndoles, buscaban quebrar las cosas que no consiguieron, porque ellas, después de salir de la cárcel en diferentes instancias, lograron reconstituirse, lograron rehacerse, ¿no? Se encontraron otra vez en la vida, por ejemplo, en actividades en el Penal Punta de Rieles hace muchos años, con estos encuentros para memorias para armar, de los encuentros de las mujeres a inicios de este siglo, finales del siglo pasado, ¿no? 1997, que arrancan por ahí. O sea, se encuentran las mujeres, se reconocen como sujetas de derecho, ¿no? Y dicen, bueno, queremos denunciar porque esto que nos pasó no fue un costo más de nuestra detención, ¿no? Claro. Sino que también constituyen vulneraciones a nuestros derechos, y nosotras como mujeres sujetas de derechos reclamamos que el Estado uruguayo cumpla con sus obligaciones frente al derecho internacional de los derechos humanos, porque es el mismo Estado que vulneró sus derechos durante los
años que estuvieron detenidas y donde pasaron todos estos tormentos, es el mismo Estado que hoy tenemos en el país, porque el Estado no es el mismo, el que cambia la administración. Uh-huh. Es muy fuerte escuchar esas palabras, Flor de María, la verdad, muy fuerte. ¿Y qué se espera de aquí en más con esta causa después de haber llegado, bueno, a la comisión? ¿Qué se espera de aquí en más o cuáles son los pasos a seguir? Sí, mira, nosotros con la Comisión Interamericana quedamos fundamentalmente con hicimos un petitorio larguísimo que yo invito a la audiencia a que vea el video, ¿no? Hay un video de la audiencia pública que dura 1 hora, 20 minutos, si no me equivoco, donde dentro de ese video se presenta otro, que es más corto, de 5 minutos, que es compuesto por el testimonio de todas las mujeres denunciantes, como ellas se autodenominan. Entonces, en ese video hicimos un petitorio larguísimo, pero puedo resumir en 2 cuestiones fundamentales que quedamos con la Comisión Interamericana. O sea, nosotras, entre el conjunto de cosas que pedimos a la Comisión Interamericana, pedimos que esta haga una visita virtual a Uruguay. Esta visita siempre se hace presencial, pero ahora por pandemia se está haciendo de manera virtual, ¿sí? Uh-huh. Y que la audiencia se hace siempre presencial, pero ahora fue virtual. Entonces, en esta visita virtual, nosotros queremos que participen la relatora de mujeres que estaba presente en la audiencia, la relatora de Memoria, Verdad y Justicia, que es la actual presidenta de la Comisión Interamericana, la señora Antonia Urrujola, y también la relatora país, que es la señora Yulisa Mantilla. Entonces, que participen estas 3 relatoras. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que se examine de forma directa los obstáculos que existen en el acceso a la justicia en los casos de graves violaciones de derechos humanos. O sea, no solamente el de las mujeres, sino en las 150 causas que tenemos pendientes en Uruguay, ¿no? Cometidas durante la dictadura, y con especial énfasis en las mujeres víctimas de la tortura sexual. Uh-huh. Esa es una cosa que pedimos y que Uruguay tiene que aceptar, el Estado uruguayo tiene que aceptar para que se dé esa visita virtual, si no, no es posible. Si los Estados no aceptan el ingreso de integrantes de la Comisión Interamericana para este tipo de actuaciones, no lo puede hacer, tiene que tener la anuencia del Estado. Y pedimos también una segunda cosa que la Comisión relevó al final de la audiencia y lo puso a consideración del Estado. Y la Comisión también quedó pendiente en enviar una nota técnica al Estado uruguayo para acompañar el proceso judicial de las denunciantes. Es decir, que le alcance al Estado uruguayo una sistematización de los estándares interamericanos que tenemos en el sistema interamericano de derechos humanos, ¿verdad? Que guíen lo que se llama la debida diligencia, el deber de la debida diligencia del Estado uruguayo, en este caso específicamente, en lo que es la investigación de casos de violencia sexual, como este caso, y sobre todo en la valoración que debe hacerse del testimonio de las víctimas y la importancia de la no revictimización, que es también un punto alto en la audiencia que tuvimos, que fue un punto alto en la audiencia que tuvimos el pasado 18 de marzo. Uh-huh. Porque son cuestiones que no pueden repetirse. Uh-huh. Ahora mismo está este tema en la Comisión Interamericana. Nosotras, las copeticionarias, habíamos quedado en mandar un documento que responda a todas las preguntas que nos hicieron. Estuvieron muchas relatoras y relatores de la Comisión Interamericana, muchos más de los que uno suele ver en las audiencias públicas, porque había mucho interés, hay mucho interés por esta situación en Uruguay. Uh-huh. Entonces, nosotras mandamos ya ese documento, ya hace unas semanas, y lo tiene la comisión, y estamos a la espera de lo que nos diga la comisión para hacer el seguimiento de la audiencia. Eso es a nivel de la Comisión Interamericana. Uh-huh. Y a nivel interno, ¿no? Bueno, no ha habido movimiento en la causa, por el tema de la feria judicial especial por la pandemia. Ahora recién se va a retomar en principio el 1 de junio, y también porque la sede penal se ha movido físicamente para otro lado. También eso ha sido algo que ha impedido, digamos, el avance en la causa. Uh-huh. Pero fundamentalmente por la feria judicial especial, por la pandemia.
Y bueno, pero queda todavía mucha cosa por hacer internamente, ¿no? Ya te decía, quedan más de 90 denunciados que investigar, procesar y sancionar. Un tema, un capítulo que no quiero que quede olvidado es el tema de la reparación. Ya en el año 2016, el Comité para Eliminar la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas ya se manifestó sobre esta situación. No es la primera vez que tenemos la voz de un organismo internacional sobre este tema, ¿sabes? Lo que nos falta es la difusión. Entonces, el 2016, el Estado uruguayo fue examinado por el Comité para Eliminar la Discriminación contra la Mujer, que es un examen periódico que hace para el control del cumplimiento del tratado en cada estado. Entonces a Uruguay le tocó en 2016 y la sociedad civil también como tal llevó un informe. Yo estuve en el equipo de sociedad civil coordinando ese informe el año 2016 y este tema se trabajó, se habló con las autoridades uruguayas en el diálogo interactivo que se tiene durante el examen allá en Ginebra y Naciones Unidas. Y este comité recomendó al Estado uruguayo fundamentalmente que adopte una estrategia para enjuiciar y castigar debidamente a estos perpetradores de las violaciones de los derechos humanos de las mujeres durante la dictadura, y también le dijo que adoptara medidas para facilitar una pronta reparación, en particular las compensaciones y las reparaciones simbólicas. ¿Por qué? Porque las compañeras están falleciendo, ¿no? Mujeres denunciantes están falleciendo y ni siquiera tienen una disculpa del Estado uruguayo por todo el horror que vivieron, ¿no? Que vivieron a manos de quienes, de representantes del Estado uruguayo. Exacto. Flor de María, y antes de despedirte, la verdad es mucha información, gracias por compartirla. ¿Y cuál es tu reflexión o tu pensamiento de por qué es importante que se haya realizado esta denuncia? Por más que lleva tironeo de años, no importa. ¿Por qué es importante de que se esté realizando, de que se haya realizado? Es importante por varias cosas, pero fundamentalmente para que la sociedad conozca esta situación y reconozca a las denunciantes y a todas las mujeres que pasaron por estas vulneraciones como mujeres, como personas con derechos, ¿no? Que existieron, son de carne y hueso, tienen nombre y apellido, tienen familia, tienen una comunidad detrás. Que la sociedad también admita que esto ocurrió, porque todavía existe mucho negacionismo sobre estas cosas, ¿sí? Y porque la sociedad necesita la respuesta de un poder judicial que diga que esto que pasó es algo que no debe volver a pasar, que investigue correctamente, que sancione penalmente, porque cuando la sociedad no recibe una respuesta del Estado a nivel judicial diciendo que esto es un delito o un conjunto de varios delitos, ¿no? ¿Qué pasa con ese mensaje? Ese mensaje que le llega a la sociedad es que no pasó nada. Si no hay sanción es que no pasó nada. Y es algo que se puede volver a repetir. No es algo saldado. Si la sociedad recibe la respuesta del Estado diciendo esto es un delito o es el conjunto de varios delitos, eso por lo menos tiene la respuesta de que está sancionado. Esto no puede ocurrir porque la sociedad dice que no puede volver a ocurrir manifestada durante la sanción penal. Pero si no pasa eso, el mensaje que estamos mandando a la sociedad es que no pasa nada. Entonces, lo que se precisa urgentemente, pues, mediante la respuesta del Estado, sobre todo, es que haya una garantía de no repetición de los hechos. Para que no se repitan los hechos, un elemento fundamental es que la justicia actúe correctamente, acorde con sus obligaciones, ¿no? Que están enmarcadas en el derecho interno y forman parte del derecho interno todas las obligaciones que trae el derecho internacional de los derechos humanos. Porque eso que decimos los tratados de derechos humanos, que lo vemos muy lejos, no es así, ¿no? Esos tratados de derechos humanos forman parte del ordenamiento jurídico interno, que se integran al ordenamiento jurídico interno mediante el artículo 72 de la Constitución uruguaya y que ya ha
hemos tenido, ¿no? Tenemos jurisprudencia que dice pues que los derechos contenidos, los derechos humanos contenidos en los tratados de derechos humanos se integran por el artículo 72 y que por lo tanto tienen mínimamente jerarquía constitucional. Entonces, en eso es que tenemos que avanzar, en el reconocimiento de los hechos, en la investigación sin estigma, sin prejuicio, con perspectiva de género de estos hechos y en la sanción. Y también en la reparación. Una parte chiquita de la reparación, pero que forma parte de la reparación y es importante, es la reparación simbólica. Esto último que yo les decía, que las mujeres denunciantes necesitan por lo menos una disculpa del Estado, ¿no? Un pedido de perdón por todo lo que les hicieron vivir y les siguen haciendo vivir. Porque una cuestión como esta, una situación tan terrible como esta, hasta que no se sancione, ¿no? Cada una de ellas la revive permanentemente, la revictimiza permanentemente. Bueno, entonces vamos a ir acompañando también esta búsqueda de respuestas. Flor de María Mesa, muchísimas gracias por estos minutos compartiendo aquí en Ulmanianas con todo lo que está ocurriendo y lo que ocurrió con esta denuncia, y que sepas que tienen Ulmanianas y Radio Ulma abierta cuando necesiten. Muchas gracias, muy amables. Ulma. Radio Comunitaria Punta del Diablo.